Eta bigarado, zero nakritika. Nahi zuten egin, prozeso hori aldanik eta isiltasunik handiken eman. Hacer un juicio al propio régimen y denunciar la situación que vivía en aquella época Euskadi de represión lingüística y cultural. Nos condenaron a muerte y lo veíamos bastante mal. Pues tenía confianza de que no iba a llegar a matarnos, ¿no? A asesinarnos. Estará marcado por un acontecimiento que forma ya parte de la historia vasca: el juicio de Burgos contra un grupo de militantes de ETA. Quizás sea bueno recordar que no fue este el único consejo de guerra celebrado en la capital castellana, sede de la Capitanía General de la que dependía la Euskadi peninsular. Pero sin duda fue el más famoso. 1970. El Aberri Eguna de aquel año iba a celebrarse en las ermitas y cumbres del país. La excesiva publicidad de los lugares motivó que la policía y las restantes fuerzas represivas tuviesen una dura jornada para molestar en todo lo posible los movimientos de los demócratas vascos. Sin embargo, el éxito de la convocatoria fue incontestable. Se producen concentraciones en Archanda, Guernica, Amorebieta, Deusto, Erandio, Butrón, Munguía, Jata, Soyuve, Mañuas, Vizcargi y Bermeo. Los puntos de reunión de Guipúzcoa y Navarra fueron principalmente Donostia, Guadalupe, Santa Bárbara, Herbe, San Miguel de Artad, Loyola, Lizárraga, Urbasa, Ezcurra, Urbía o el Valle del Roncal. En la RAED se calcula que se reunieron unas 1.500 personas. En San Miguel in Excelsis, donde desde la víspera se encontraban muchos afiliados a Eusko Gaztedi, se cantaron canciones patrióticas y el templo estuvo lleno. Refugiados y abertzales de Iparralde se concentraron en Larún, pero el éxito de la convocatoria fue acompañado de la represión más dura con detenciones y torturas. La represión se extiende a la mayor parte de los sectores de la sociedad. El 27 de mayo se conocía que el Juzgado Municipal número 1 ha dictado sentencia en la causa instruida a 2 guardias municipales de Erandio con motivo de la denuncia presentada por el redactor don Joaquín Góñez Ubillaga por malos tratos de palabra y obra. La condena por la agresión al periodista fue ridícula: 15 y 10 días respectivamente de arresto menor y pago de costas por falta comprendida en el artículo 583 del Código Penal, con la agravante de prevalecerse de su cargo. En vísperas del 1 de mayo, el Tribunal de Orden Público procesaba a 14 socialistas y ugetistas vascos, acusándoles de propaganda ilícita y asociación ilegal.
José Agustín Serrano, Salustiano Solá Albinarrate, Eduardo López Alpisu, Pablo Iglesias Friera, Eusebio Pinto Dañobeitia, Luis María Tellaeche, Enrique Alonso Iglesias, Pablo Chueca, Santiago Martínez, Amado Revilla, Agustín Alday, Félix García, Ramón Rubial y José Luis Echave. La causa contra este había sido sobreseída. En el juicio estará presente una nutrida representación de sindicatos y organismos internacionales. La prensa franquista, en el capítulo de cargos, escribía que los procesados en Las Arenas y otras localidades vizcaínas habían asistido a reuniones, recaudado fondos y distribuido propaganda clandestina recibida de Toulouse. A las peticiones fiscales, los letrados Leandro Amorós, Miguel Peiró, Isidro Infante y Enrique Mújica Herzog negaron que la conducta de los patrocinados constituyera delito y solicitaron la libre absolución. Solo fueron 3 los absueltos, entre ellos Lalo López Albisu y Ramón Rubial. El 1 de mayo también está marcado por la conflictividad. La víspera hubo paros en importantes factorías de Vizcaya y Guipúzcoa, entre estas Constructora Naval y Ramón Vizcaíno. El día 1 se congregaron en Eibar más de 1 millar de manifestantes de las 3 centrales sindicales, UGT, CNT y ELA-STU. En Donostia, los reunidos no fueron menos de 2.000. En la crónica de Euskotilla, el órgano del gobierno vasco, se dice que su actitud fue correcta en todo momento y fue al margen de ella que grupos de jóvenes causaron incidentes y apedrearon la sucursal del Banco Popular Español. En la avenida de San Ignacio y en el paseo Sarasate de Pamplona, la manifestación transcurrió pacíficamente. Pero la presencia de la fuerza pública y sobre todo su actitud fue la que provocó incidentes que luego aumentaron en intensidad e importancia. Hubo tumultos, peleas y rotura de cristales en el Banco Hispanoamericano. En la capital navarra corrió el rumor según el cual los guardias e incluso los caballos estaban drogados para que cumpliesen sin contemplaciones para nadie las órdenes que recibían. El régimen, seguro de poder dar el golpe de gracia a ETA, se lanzó a celebrar el juicio más importante habido durante la dictadura, por el número y gravedad de las penas, por su audiencia popular y repercusiones políticas para un gobierno interesado en presentar a España como un país occidental que debía ser admitido en el mercado común. Cuando nos llevaron a Burgos, pues fue después de tenernos 10 días en comisaría y 20 días incomunicados en Basauri, y en el único día que pudimos leer la prensa de esa época decía que nos iban a juzgar prácticamente al día siguiente y pensábamos que el juicio pues iba a ser muy rápido, ¿no? Pero luego se fue retrasando porque querían hacer un macrojuicio de por lo menos 400 o 500 personas, todos los que habían conseguido detener a principios del 69, que éramos muchísimas personas, pero después fueron haciendo juicios más pequeños y dejándonos para el final a los que teníamos penas más grandes o peticiones más grandes. Para mí, y yo creo que para todo el mundo que vivió aquellos días, frenético, tremendamente frenético y duro, muy duro. La verdad es que era difícil el sospechar que podía darse una reacción. Ten en cuenta los tiempos de calma chicha, por decirlo de alguna manera, forzada, por supuesto, pero yo creo que el régimen también se sorprendió. El régimen creía que había doblegado el espíritu de las gentes y, bueno, el proceso Burgos demostró que era todo lo contrario. Ni gogoratzen dut denbora oso excitante bat zala. Excitantia ez dut esaten nerviosa, ez, excitantia zen. Kontziente dano ginen, eta nire oso kontziente nintzen, ze gertakera politikoa, ze garrantzizun gertakera politikoa horrek, eta zenbat gauza moitze zituen, eta pixkat zenit batea, gure azkeneko urtetako borrokak, zenit batea iritsi behartzula, eta pauso oso garrantzitsua zala, eta horrek ematezun alako
estitazio bat, nik enun sentitzen bat bildurrikan. Bildur paralizante hori, bestela ez tomoku zuluan olako zerbait bai, baina bildurra paralizatzu zedun bildur hori enun sentitzen. El 3 de diciembre de 1970 comienza en Burgos el juicio militar contra 16 miembros de ETA. Eduardo Uriarte, Víctor Arana, Antón Carrera, Unaido Ronsoro, Joshua Brisqueta, Enrique Guesalaga, John Chávez, Joaquín Gorostidi, Javier Izco de la Iglesia, Goyo López Irasuegui, Julen Calzada, Mario Naindía, Jon Edo Ronsoro, Javier La Arena, Itziar Aizpurua y Arantxa Arruti. Emakumeok iritsi ginen Burgosera, eta sartuak izan ginen kartzela provinzialean, antxe kuartotxo batean 3 elkarrekin, kristonotzatezun. 22 grado, 0 azpitikan. Da mutilak enteratu ginean eramanak izan ziala penalea. Eta gure bi apaiz ederroiek, baita ere penalea eramanak, baina sartu zituela enfermerian. Eta hori hola dela eta baparre asko egiten duen esanaz, Burgoseko epaiketan 3 sexos osatu hasiala akusatuak. Emakumeak, gizonezkoak eta apaizak. Alderdi batetik joan, Mogorobejona harrapatu zuten, beraz, prozesu barruan zegoen, ez? Baina beste alderdi batetik, nahi zuten egin, prozesu hori aldanik eta isiltasunik handien emon, eta nik uste duten beraiek susmatzen zutela zerbait gertatuko zela. Orduen sarratut egin nahi zuten. Baina, klaro, Jon apaiz esan arren, harrapatu zuten pistolakin eta etako gentiekin eta bar, eta Jon bakarrik egon ezkero normala zan, eskatzea, zabalik izatea, ez? Orduan, nahi zuten sartu, beste bat, eukiteko itxura, alibi bat sartut egiteko. La presencia entre ellos de 2 sacerdotes daba la oportunidad al régimen para que el juicio se celebrase in camera, como señalaba el concordato con el Vaticano. Sin embargo, los sacerdotes rehusaron a este derecho y las autoridades se vieron obligadas a celebrar el juicio a puerta abierta ante las presiones exteriores. Aquí jugó un papel importante el PNV, que puso en juego todo su prestigio internacional. El partido en el proceso de Burgos echa el resto. Hace más no creo que se pueda hacer. Sabe que se pretende hacer a puerta cerrada. Eso en el partido se considera que era pues dejarle carta blanca para que el Tribunal Militar hiciera lo que quisiera. Entonces lo primero que se consigue es que el proceso tenga que ser a puerta abierta. Y se consigue en Roma que la Iglesia renuncie a su fuero. Una vez de eso, había el gran problema de que se desconocía quiénes eran los procesados. Bueno, se desconocía en el gran público quiénes eran los procesados, qué penas se pedían, por qué se pedían, etc. El mismo día 3, la huelga es general en el País Vasco. La gran respuesta popular en apoyo a los encausados demostró que estos no eran simples miembros de una banda terrorista, como hacía ver la prensa española, sino que eran representantes de todo un pueblo, con cuyas actividades simpatizaban, aunque no compartiesen totalmente sus métodos. El estado de excepción en Guipúzcoa, decretado el día 4 de diciembre, que se extenderá a todo el estado, indica la magnitud de las protestas. Durante el proceso, los acusados admitieron su pertenencia a ETA y denunciaron la opresión en que vivía el pueblo vasco. Se consideraban prisioneros de guerra y declaraban que ETA no era una organización terrorista, sino un movimiento de liberación nacional. Hubo un dato que para mí fue fundamental, es que nos enteramos que a unos escoceses les habían detenido porque habían puesto una bomba en una base de la OTAN y que habían cantado el himno de Escocia y cosas así. Y eso nos fue dando ideas de cómo podíamos hacer el proceso y que no fuera un proceso de decir amén a las cosas que
que decían los jueces, intentar defendernos nosotros individualmente diciendo que no habíamos hecho tal cosa y tal, sino hacer un juicio al propio régimen y denunciar la situación que vivía en aquella época Euskadi, de represión lingüística y cultural, de falta de libertades democráticas, de falta de autogobierno. Y claro, veíamos que era, y eso tendría fuerza si lo decía el acusado. Epaiketa ura guk kontrolatu genuela, eta guk nahi genuen egunean moztu genuen, eta baita ere, hango dinamika edo hango ritmoa guk markatu genuela. Eta alderdi horretatiken, naiz parafernalia hori dena antolatu, kalean genuen apoioarekin oso indarstu sentitzen ginela. John Echave, uno de los sacerdotes, negó que hubiese contradicción entre su vocación y su vinculación a ETA, declarando que un cura tiene el deber de dar soluciones a los problemas políticos, económicos y culturales del pueblo. El juicio se tornó en condena al régimen, ampliamente recogida por numerosos periodistas extranjeros que asistían al juicio. El régimen franquista se veía en la necesidad de analizar la situación y considerar el daño que las declaraciones de los prisioneros estaban haciendo. Así, el día 7 de diciembre, se suspendían las sesiones alegando enfermedad de un miembro del tribunal, el único vocal que no tenía designado suplente. Cuando el juicio se abrió al día siguiente, el presidente de la Corte anunció que en el futuro los acusados deberían atenerse a contestar lo que se les preguntase. La presidencia denegó sistemáticamente la palabra a la defensa y quitó la palabra a los acusados cuando contestaban al interrogatorio. En respuesta al endurecimiento del trato, los acusados rehusaron a contestar a las preguntas, declarando que eran prisioneros de guerra y apelando a la Convención de Ginebra, acuerdos internacionales para la protección de los prisioneros de guerra. En la mañana del día 9 de diciembre, el interrogatorio de los procesados llega a su fin. Cuando el último procesado, Mario Onaindia, fue llamado a declarar, empezó a protestar nuevamente contra la opresión sufrida por los vascos. A las órdenes del presidente de la Corte de guardar silencio, respondió lanzando el grito de Gora Euskadi Askatuta. Los abogados defensores, en señal de protesta, declinaron cualquier testimonio de la defensa. El 9 de diciembre, el fiscal demandaba penas de muerte para 6 de los acusados y largas penas de cárcel para los demás. Preguntados los prisioneros si tenían algo que alegar, todos hicieron desafiantes declaraciones en euskera y castellano, declarando que el juicio había sido una farsa y gritando Gore Euskadi Askatuta, revolución o muerte, declarando su solidaridad con la revolución socialista, tanto en Euskadi como en España. A todo esto siguió una gran tensión en la calle, mientras los jueces militares consideraban su veredicto. El día 28 de diciembre se dictaron 6 penas de muerte y largas sentencias de cárcel. Y dio la casualidad que me tocó a mí el ser el último y por tanto pues tenía que decir que habíamos aprovechado ese juicio para denunciar una situación que estaba sufriendo Euskadi de falta de libertades democráticas y de falta de autogobierno y de represión, y que lo demás pues que nos considerábamos prisioneros de guerra, que por tanto no aceptábamos el tribunal, y los jueces yo creo que se habían equivocado, o sea que habían visto que nuestra actitud pues de denuncia de hechos concretos significaba una cierta aceptación del tribunal y que por tanto pues al final acabaríamos igual, que no iba a haber esa falta de aceptación del tribunal que se había producido en otros procesos, y eso les sorprendió muchísimo, que reaccionaron de un modo muy histérico. Pues el juez instructor sacó inmediatamente el sable y la policía se puso muy nerviosa.
y nosotros estábamos realmente tranquilos porque sabíamos cuáles eran los límites de nuestra acción, ¿no? Mientras todo esto ocurre, un comando intenta liberar a los procesados excavando un túnel hacia el interior de la cárcel de Burgos. En el mismo momento que se estaba celebrando el juicio de Burgos, bueno, desde antes habíamos comenzado, nosotros habíamos entrado a las alcantarillas de la ciudad de Burgos cerca de la cárcel, a través de una furgoneta, se habían cortado rejas y estábamos en la pared de lo que creemos, siempre hemos creído, porque así nos lo decían del otro lado, que era la leñera interior de la cárcel. El proyecto era, justo en vísperas del juicio o incluso en el mismo juicio, sacar a toda la gente, llevárnosla a Francia y entrar con José Echevarrieta, es el que iba a presidir, lógicamente, el mitin, entrar en un gran mitin en París con todos ellos. Y pues se fastidió, porque les movieron de sitio a ellos, etcétera, pero daba la impresión de que estábamos bastante cerca. Por su parte, la prensa franquista intenta enfrentar al PNV contra ETA, pero en los días del juicio de Burgos el PNV se mantiene impermeable ante aquellos intentos. Y no solo eso, sus máximos dirigentes asistieron al juicio. El proceso de Burgos, la verdad es que fue algo traumático para nuestro pueblo. Yo tuve la suerte de asistir a todo el proceso, a todas las sesiones, con Juana Juriaguerra y un grupo de macumes que nos desplazamos a Burgos, vivíamos en Burgos, teníamos que salir a las 5 de la mañana para poder entrar allí eso. Fue algo inenarrable porque, claro, aquello fue una farsa tremenda. Ya estaban hartos los presos, vamos, los encausados, de que no les dejaban defenderse, de que a los abogados les negaban toda posibilidad de defensa, que al final se enfadaron, empezaron a cantar el Eusko Gudari Ágara diciendo que ellos eran el futuro de Euskadi, que ellos querían la libertad de Euskadi, que no obedecían ni acataban ni a Franco, ni a sus adláteres, ni a su gente, y se organizó un follón impresionable. Allí sacaron pistolas, sables, nos echaron a la calle. Bueno, fue algo inenarrable. Bueno, nosotros, y te quiero decir como detalle, que cuando nos enteramos de las condenas a muerte, en nuestra calle hubo 3 comercios que cerramos y que hicimos huelga general en protesta de lo ocurrido. Durante el mes de diciembre, la oposición antifranquista tiene oportunidad de demostrar su repulsa al régimen, propugnando la instauración de un régimen democrático y denunciando la dictadura ante la opinión pública internacional. Así, 300 intelectuales catalanes, entre los que se encuentran primeras figuras de la cultura mundial como Miró y Tapies, se reúnen el 13 de diciembre en la Abadía de Montserrat, donde publican un manifiesto que sale en defensa de los 16 militantes de ETA procesados por luchar en favor de los derechos nacionales del pueblo vasco y denuncian la represión del franquismo. Pablo Picasso boicoteó la inauguración de su propio museo en Barcelona. El 14 de diciembre, el régimen franquista declara el estado de excepción en todo el territorio español por un plazo de 6 meses. Con motivo del enorme eco que adquiere el juicio de Burgos, se va a promocionar mundialmente la causa vasca, así como la denuncia del régimen franquista. Las acciones se multiplican también en el extranjero, donde los medios de comunicación comienzan a dar a conocer reportajes sobre el País Vasco, un lugar del que poco se había oído anteriormente. Creo que el juicio de Burgos tuvo una característica importante en el mundo de la comunicación, en el mundo de la información, y fue el gran éxito que tuvo de audiencia, no solamente interior, sino exterior. Se le puso sordinas al tratamiento interior de la información. Los periódicos, las emisoras de radio internas, pues formulaban sus informaciones con auténticas cuentagotas, pero en el mundo exterior había una auténtica demanda de la información de todas las circunstancias que rodeaban
este proceso. El 17 de diciembre se levanta en la Plaza de Oriente de Madrid el acta de nacimiento de una nueva corriente política, el inmovilismo, o el búnker como también era llamada. En los 5 años que transcurrirán hasta la muerte de Franco, se va a hacer tanto más aparatosa cuanto más vaya quedando desposeída de poder real. El acto comienza con un funeral en la iglesia de la Encarnación, en memoria de las 3 personas muertas por ETA o en encuentros con ETA: José Pardines, Melitón Manzanas y Fermín Monasterio. La muchedumbre, dice el periódico francés Le Monde, ha querido expresar al general Franco un amor que roza a veces la idolatría. En ciertas pancartas se podía leer: «Viva el santo caudillo de España». Este mes de diciembre de 1970 ve aparecer un fenómeno cuya evolución continuará ininterrumpidamente en el posfranquismo: el resurgimiento de los escuadrones de la muerte, cuerpos parapoliciales que añaden una sobrepresión ilegal a la represión legal y ordinaria. Están apoyados por la extrema derecha, que en aquellos días prodiga sus apariciones en Euskadi. Los primeros objetivos de estos grupos van a ser precisamente los curas vascos. En Ondarroa se han encerrado en la parroquia algunos fieles en protesta contra el juicio de Burgos. Media docena de jóvenes se dirigen a la parroquia y, al comprobar que la encerrona ha terminado, atacan con pistolas y cadenas en su propio domicilio al párroco, padre Iturrarán, y a su coadjutor, el padre Garay. Etorri zen gure etxera. Eta timbri jo, eta zaren mesedes, don Emiliano Iturrarana hemen dago, eta bai, hemen dago. Ia mesedes, etorri ditxela. Da jo nintzen, da berbarik, egin barik, batek atari ustan pistola bat, burun ipini, eta mez, kontuz, kontuz, da niko bat nintzen bizio jauzi ginen bera, eta etorri ziren beste batzuk, danan artinean zapaldun eben, eta beste bat etorri ziren laguntza, etorri zen Don Jesus geritu handia, gaurre Begoñan parroko dagona abade bat, etorri zen nire laguntzera, eta bera gana joan ziren. Bera gana joan ziren, eskatzera arte, eskatzien emonetzen emonala guztizek, eta urten eben. Somos guerrilleros de Cristo Rey esanaz urten eben. El Papa, sumándose a las presiones de los obispos de Bilbao y San Sebastián, pide al jefe del Estado, el 15 de diciembre, la concesión del derecho de gracia en el caso de que se pronunciaran condenas de muerte. El obispo de San Sebastián y yo, Monseñor Argaya, y un servidor, actuamos conjuntamente y de manera abierta, reclamando primero un juicio que no fuera a puerta cerrada, cosa que conseguimos. Segundo, que no se aplicara la justicia militar, cosa que no nos hicieron caso. Y hubo, como sabido, 9 penas de muerte, de las cuales 3 de los condenados llevaban 2 penas de muerte cada uno. Intervenimos luego ante la Santa Sede y ante Franco, entonces los 3 obispos juntos, también el de Vitoria, que era un aragonés, don Francisco Peralta, y presionamos. El 24 de diciembre, los abogados son convocados en Burgos. El día 26, antes de ser conocida la sentencia, el cónsul Bale, secuestrado la víspera del comienzo del juicio, aparece en Wiesbaden, Alemania Federal, sano y salvo. Portavoces del Frente Militar de ETA, autor del secuestro, dan a conocer en San Juan de Luz, a través de la asociación Anay Artea, un comunicado que anuncia el programa del Frente Nacional Vasco que propugnan. El 28 de diciembre se da a conocer la sentencia. Su dureza supera la de la acusación fiscal. Esta pedía 6 penas de muerte. La sentencia concede 9. Izco, Gorostidi, Uriarte, Onendía, Irasuegui y Dorronsoro son condenados a muerte por asesinato. Los 3 primeros lo son también por bandidaje. Respecto a las penas de privación de libertad pedidas por el fiscal, estas son confirmadas y en algunos casos aumentadas. Pues sí, nos condenaron a muerte y lo veíamos bastante mal, bastante mal. Y bueno, unos lo asumían con más o menos heroísmo y otros con más o menos resignación y temor. También dependía del nivel de conciencia que cada uno tuviera de lo que podía significar eso, ¿no? Aunque, como muchas veces he dicho y otras veces he oído a personas que han estado condenadas a muerte, la conciencia no es total, no es total.
Un reo a muerte es consciente cuando ya le van a matar. En el pasillo de la muerte empieza a ser consciente. Hasta entonces intenta engancharse a cualquier elemento psicológico que le permita cierto estado de dignidad humana. Los gobiernos de Australia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania Federal, Italia, Francia, Bélgica y el Vaticano reiteran al gobierno español la petición del indulto de la pena. Los consejos de ministros del Reino y del movimiento se reúnen el 29 de diciembre. En el Estado, personalidades de la jerarquía eclesiástica y colegios de abogados de las distintas provincias piden el indulto. El régimen va a ceder ante esta presión interna e internacional y las manifestaciones serán utilizadas como la demostración de que el Estado es fuerte y de que por tanto puede permitirse la clemencia. Un decreto del 30 de diciembre de 1970 conmuta la pena de muerte por la inferior en grado, 30 años de cárcel. Han reforzado nuestra autoridad en tal modo que nos facilita, de acuerdo con el Consejo del Reino, el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos. El Consejo de Guerra de Burgos, con alto patriotismo... Entramos en el locutorio de abogados, estaban las luces apagadas, los abogados estaban con velas y mecheros encendidos, cantando el Eusko Gudari. Entonces la gente, los más cercanos a la reja, empiezan a gritar, se abrazan, siguen cantando el Eusko Gudari. Yo no me aclaro de nada, empiezo a preguntar, bueno, ¿por qué os abrazáis? ¿Por qué cantáis? ¿Por qué nos matan o por qué nos conmutan? Y entonces me dice uno, que no, que nos salvamos, que nos salvamos. Bueno, nos salvamos, quedamos con vida o nos matan. No, que quedamos con vida. Bueno, pregunto a otro, pues sí, que efectivamente. Y al final ya llego a un abogado y dice, ¿qué han hecho? ¿Nos han conmutado o vamos al paredón? No, os han conmutado. Ah, pues muy bien. La verdad es que fue mucha más sincera esa alegría por la conmutación que la anterior alegría porque nos condenaban a muerte. Salimos allí cantando el Eusko Gudari, salió un alto funcionario de la prisión diciendo que se alegraba de que nos hubieran conmutado la pena de muerte y fuimos ya hacia la zona de la cárcel, el celular, donde estábamos nosotros más otros 20 presos de ETA. Allí ya se habían enterado, aplausos, risas, cantadas. Lo viví bastante tranquilo, bastante tranquilo. Sí que siempre en el fondo dices, bueno, estos son capaces de todo. Pero en ese capaz de todo yo pensaba en que el régimen todavía creía que estaba fuerte, se sentía más o menos fuerte para hacer todo ese montaje. Entonces pesaba también la contra, pesaba. Y bueno, pues luego, aunque nos condenaron, subieron de una pena de muerte a 2, que eso hizo más o menos temblar un poquito a más de 4, y yo mismo también lo pensé, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Que quieren al final, pero no sé, yo tenía confianza de que no iba a llegar a matarnos, ¿no? A asesinarnos. Los abogados defensores, Gregorio Peces Barba, del Partido Socialista, Solé Barberá, del Partido Comunista, José Antonio Echevarrieta, Juan Mari Vandrés, Miguel Castells o Francisco Letamendía, entre otros, jugaron un papel verdaderamente efectivo, ayudando a los acusados a presentar el juicio como un ataque político al pueblo vasco. El juicio de Burgos fue la mejor oportunidad que había tenido la organización para exponer sus ideas en público, y a ello colaboraron los abogados organizando ruedas de prensa con los periodistas extranjeros, aunque éstas estuviesen fuertemente vigiladas por las fuerzas policiales. La defensa acusó a los medios de comunicación oficiales de presentar como ciertos hechos que todavía se estaban probando en el juicio. El juicio, yo lo he dicho antes, es una especie de juicio político de libro, es decir, está explicado en todos los manuales. Es la utilización de todos los resortes que
concede la propia ley para denunciar la situación y luego en un momento dado establecer la ruptura. Mire usted, no hay diálogo posible entre los procesados que van a ser condenados y ustedes militares que los están juzgando. Y los abogados han dejado de ser el vehículo de comunicación entre el tribunal y los defendidos. Se ha acabado. Esa es la ruptura. El pueblo se movilizó para salvar la vida de estos hombres y para ello se unieron todas las fuerzas políticas nacionalistas y de izquierda, lo que incrementó la represión policial. Un joven comunista, Roberto Pérez Jáuregui, fue muerto en diciembre por la Guardia Civil durante una manifestación en Eibar, lugar de nacimiento de 2 de los condenados. El acto de protesta más espectacular lo protagonizará un miembro del PNV. La agencia Associated Press difundía por todo el mundo un despacho desde San Sebastián. Un hombre, después de darse fuego, saltó desde una localidad alta a la cancha del frontón Anoeta cuando el general Franco presidía los campeonatos de pelota. Fue hospitalizado en estado comatoso. Era don José Manuel de Elósegui Odriozola, de 55 años. José entró en el frontón, no pudo entrar en las sillas de cancha y tuvo que venir aquí al primer piso porque su intención era abrazarse a Franco ahí en las sillas de cancha, que era donde estaba, pero estaba prácticamente ocupado por la policía y no le dejaron. Y subió aquí y entonces se fue al servicio, se roció de alcohol. Primero pensó en gasolina, pero como olía mucho, pues se roció en alcohol y se prendió fuego según bajaba por estas escaleritas y se tiró al grito de Gora Euskadi Kastakatuta y Guernica, Guernica. Poco después se conocerían más detalles, que resultaron heridos un policía apellidado García Valdecasas y Corito de Machimbarrena Bengoa, esta con quemaduras. Un hecho indudable es el de la participación en estas movilizaciones de las organizaciones obreras de Euskadi como tal. El régimen responde procediendo a la detención en enero de 1971 de un grupo de dirigentes comunistas en Guipúzcoa y de líderes de las comisiones obreras en Vizcaya, acusados de haber organizado los paros que han tenido lugar en diciembre. Yo fui detenido también por ese motivo, pero lo que era, por ejemplo, en la Naval o la Baco Vilco, pues, en fin, intervine como otros muchos de UGT y otros muchos de otras organizaciones del Partido Comunista, de comisiones, intervenían en las asambleas en protesta al motivo por el juicio de Burgos, y a continuación salíamos de las fábricas, por ejemplo en Sestao, y recorríamos efectivamente todas las calles efectivamente a favor de los de ETA en aquel entonces, de los detenidos del proceso de Burgos, y en contra también de lo que era evidentemente las condenas a la pena de muerte. Entonces, como digo, me parece a mí, lo recuerdo, fue una de las mayores movilizaciones que hubo en aquel entonces, a las que realmente la gente asistía, y asistía con fervor, porque se estaba jugando realmente la vida, pues, de todos aquellos procesados en aquel entonces de ETA. No cabe duda que los movimientos de la RIA, bueno, fueron terribles en el juicio de Burgos, y que luego la mayoría de los dirigentes de la RIA pues fuimos, como era obvio, a parar a la cárcel. Te quiero decir que no solamente aquello luego ya que nació como un instrumento social, jugó momentos políticos muy decisivos. El franquismo había quedado claramente debilitado. Las contradicciones en su seno entre los sectores más fascistas e intransigentes y los considerados evolucionistas se agudizan. Los poderes fácticos tienen que pensar seriamente en la sustitución del decrépito dictador. La campaña había ayudado a propagar dos de los objetivos de ETA en aquel momento: la unidad de la clase trabajadora y la unidad de la nación vasca. Pero una vez terminado el juicio, el Frente Obrero y el Frente Nacional se mostraron tan difíciles de lograr como antes. La lucha tomó formas espontáneas, envolviendo a gente que no tenía nada que ver con las organizaciones ilegales.
Euskadi, la amplitud de las movilizaciones generadas por el juicio de Burgos ha desbordado cualquier previsión. Pero ETA Sexta, la ETA cuya legitimidad es reconocida por los 16 procesados, se encuentra muy lejos de haber dirigido las manifestaciones. Es el conjunto de la sociedad vasca quien se ha echado a la calle. En los sectores incluso en los que existe una adhesión explícita a la causa de los procesados, parece pesar más la influencia de los milis que la de ETA Sexta. ...1970 fue también el año de Urtain, el año en que José Manuel Ibar, del caserío Urtain de Arrona, consiguió el campeonato de Europa de boxeo en la categoría reina de los pesos pesados. Derrotó por KO al alemán Peter Weiland en un combate celebrado en Madrid y que el propio general Franco ordenó televisar a toda España. El franquismo de la época necesitaba de mitos populistas y un boxeador que sacaba del ring a guantazos a sus contrincantes europeos encajaba a la perfección en aquella España del cordobés y otros mitos. Urtain había empezado a boxear en el 68 cuando tenía 24 años. A esa edad ya había ganado todo lo que se podía ganar como Arrijazotxaile, récords y apuestas. Un día que fue a San Sebastián a recoger el premio al mejor deportista rural vasco, alguien ajeno y lejano a este mundo rural quiso aprovechar las facultades de José Manuel y le llevó al ring, entre las cuerdas. Llegó a ganar 27 combates, la mayoría de ellos amañados por su manager y empresario, como él mismo reconocía después de abandonar el boxeo en el año 77. Urtain ganaba siempre por KO, pues era incapaz de resistir más de 4 o 5 asaltos. Su pecho y espalda de Arrijazotxaile no dejaban sitio para los pulmones y se agotaba rápidamente. Además, prefería cualquier choco con buena cena, copas y mujeres antes que un gimnasio de entrenamiento. Ganó el campeonato de Europa en abril del 70, pero lo perdió 7 meses después, luchando en Londres contra Henry Cooper, un viejo boxeador británico que no se rindió. Lo recuperó un año después en Madrid y le prepararon una carrera por las Américas, pero allí no pudo repetir la fama de su antecesor y paisano de Regil, Paulino Uzcudu. Agotada la primera imagen del levantador de piedras más fuerte llegado al boxeo, Urtain ya ni servía ni interesaba a sus promotores y empresarios de un mundo tan poco deportivo como el boxeo de la época. Urtain, que era tan listo como fuerte, sabía que servía de mito útil para el franquismo, pero no le importaban las ideologías. Estaban demasiado lejos de los caseríos y Arrijazotxaile. Solo buscaba la vida y el dinero fácil que el desarrollismo español de la época presentaba como paraíso a una sociedad que dejaba atrás la posguerra y la pobreza. Al final, no consiguió nada. Tras una corta carrera de boxeador victorioso, su vida fue dando tumbos hasta que se suicidó en 1992, cuando tenía 49 años. Respecto del dinero que ganó, solo cabe repetir lo que él dijo. El dinero no me fue estafado porque sencillamente no llegaba a mis manos.
tanto, la vida sigue. En el derbi de 1970, la Real Sociedad vencía al Athletic por 2-0. El 15 de julio fallece en París a los 50 años el cantante y actor Luis Mariano, el rey de la opereta, todo un mito de los años 50 y 60 que sigue vivo para muchos que aún visitan su tumba en el coqueto cementerio de Arcángel. Se celebra el Baztandarra en Biltzarra, una fiesta que reúne a todos los pueblos del Valle del Baztán. En aquellos días, la fiesta era un lugar para la cita entre los antifranquistas de la zona. Al comenzar la década de los 70, el Orfeón Donostiarra se había consolidado como una de las más importantes formaciones corales de Europa. Cosma,